universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Bueno, muy bien. Adorni hablaba hace un ratito nada más. Antes de hablar con el doctor Marcelo Melo, ¿sí? Director de Clínicas, una mirada cortita al respecto. Esto indudablemente forma parte de la batalla cultural del gobierno y del norte que quiere marcar. ¿Sí? Más allá de la cuestión si ahora se puede implementar o no. Es un norte que está marcando el gobierno y va en esa dirección. De esto no hay ningún tipo de duda. El doctor Melo es el director del Clínicas, ¿sí? Médicos de los muy buenos. ¿Sí? Doctor, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Esteban. Hola Esteban, ¿cómo te va? Gracias, Marcelo, querido. Bueno, a ver, el Clínicas depende de la Universidad de Buenos Aires, depende de la Facultad de Medicina, y se presentan las dos cuestiones, ¿no?, que te quiero consultar. Por un lado, en el Clínicas, ¿se atienden extranjeros? Sí, se atienden extranjeros, pero son todos extranjeros, la mayoría, que tienen documentos. Claro. Documento argentino. O sea, extranjeros con documentos que no sean argentinos son muy poquitos. Y si por algún motivo viene algún extranjero, a veces como si se tiene que internar o tiene que hacer algún tipo de cirugía, obtener la precaria son 3-4 días. Nosotros en un momento también vimos la posibilidad de ver si controlábamos el ingreso de extranjeros, pero o sea, rápidamente la obtención de la precaria o los documentos automáticamente son argentinos con documentos, tienen ya documentación. Sí, es decir, es gente que está viviendo en el país. Ahora, ¿hay tour sanitario como pasa en algunos hospitales de fronteras en el Clínicas o no? No, eso me parece que es más hospitales de frontera o lugares de frontera. En el hospital no pasa eso. No pasa. ¿Y cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué ves? Porque además de ser médico de los muy buenos, también tenés una formación política interesante. ¿Qué observas? La mirada me parece que es un poco lo que escuchaba recién que estaban hablando, que por ahí es un concepto de que por ahí en los hospitales, la verdad que la mayor cantidad de gente es extranjera, pero la verdad que no son, o sea, tienen documentos argentinos. Y, o sea, con el documento argentino tienen que tener la atención que tiene cualquier persona que tenga documento argentino, ¿no? O sea que eso me parece que es un error de concepto. ¿Y qué cantidad, vos tenés el número de qué cantidad de personas extranjeras residentes se atienden en el Clínicas o no? ¿Son mayoría, son minoría? ¿Hay una situación equilibrada? ¿Cómo es el tema? No tengo la estadística de los extranjeros con documentos, o sea, los residentes. Sí, claro. Obviamente que seguramente puede que sea importante, pero no podemos hacer esa diferenciación porque, o sea, al tener documentos ya no se pueden diferenciar. Sí, claro. Es casi imposible, o sea... Además, la estadística es un ciudadano argentino, ¿no? Si es un ciudadano argentino que tributa, obvio, que paga, que vive. Después puede gustar mucho más, mucho menos, pero eso es una realidad, es un ciudadano argentino, ¿no? Exacto, igual que en la facultad, en la UBA, para estudiar medicina en la UBA, si bien hay muchos extranjeros, pero tienen que tener documentos, tienen que ser residentes. O sea que también no creo que tengas un porcentaje muy alto de residentes, de extranjeros con documentos de extranjero. Sí, acá también hay un tema ideológico, me parece, Marcelo. Vamos a la facultad ahora, porque vos también sos un hombre de la educación. Viene una persona a estudiar a la UBA, se recibe y se va. ¿Qué te parece? ¿Que tiene que devolver a la Argentina lo que le dio en materia de formación o no? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que ese concepto que vos decís es correcto, porque me parece que también, viste, como en la parte del fútbol, cuando un club hace la parte de formación de un futbolista y después pasa a un club más grande. Los derechos de formación. En realidad, cuando se vende... Exactamente. Entonces me parece que habría que buscar ese derecho de formación. La UBA debería tener de alguna manera
la chance de ver cómo logra tener ese derecho de formación. Claro, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Pero es decir, que ingrese, esta es tu mirada, ¿no? Que ingrese, pero si después no le devuelve al país lo que el país le dio, que pague algo, digamos. Exacto. Sí. Exacto, me parece que eso sería lo más lógico. La UBA sigue con esto de ayudar a la gente que no tiene recursos, pero en su momento, cuando esa persona tenga la posibilidad, que pague ese derecho de formación. Vos pensás, Esteban, que la mayor parte de los sanatorios privados, los médicos que atienden, se formaron en la UBA. Y nunca hubo un tipo de colaboración para la UBA que lo formó. Claro, aún siendo argentinos. Aún siendo argentino, claro, obvio, perfecto, claro. Perfecto. ¿Y a vos te parecería bien que esa persona le devuelva a la UBA, al Clínicas o lo que sea, algún tipo de contraprestación a cambio de lo que los argentinos, porque no es la UBA, todos los argentinos invirtieron en esa formación, ¿no? Y yo te puedo asegurar que si vos haces una encuesta y le preguntás a la gente que estudió en la UBA si en algún momento tienen la chance de devolverle algo, lo harían. Yo te puedo asegurar que esa encuesta va a dar muy positiva. Claro. Muy, muy positiva. Sí, claro. Marcelo, por último, yo le voy a sumar a Federico Mangione, que es el ministro de Salud de Salta, a propósito de toda esta cuestión de cobrar a los extranjeros. Vos hoy, como director de Clínicas, ¿le podés cobrar a un extranjero? No. ¿Vos no podés? No, el hospital es un hospital público y hay un decreto del Poder Ejecutivo donde no se puede cobrar lo que sea plan médico obligatorio a las personas sin cobertura. Bien. Y en las personas sin cobertura entran los extranjeros. Ok, no podés cobrarle. En la Facultad de Medicina, ¿sí? ¿Podés no inscribir a una persona que no tenga documento argentino? Me parece que en ese caso la facultad exige que tengan documento argentino. Ahí está. O sea, dice extranjero para empezar residente. El trámite de la inscripción tiene que tener exactamente, ser residente. Ser residente. Y a ese residente, bajo ningún punto de vista, habida cuenta que tiene documento argentino, se le puede cobrar. Hoy. Claro. Claro, ese es el tema. Por eso lo que planteaba la chica de la posible modificación o la exigencia de modificar una de las leyes de educación superior, la 27.204. Ya voy con Mangione. Por último, ¿qué te parece esta idea del gobierno, Marcelo? Más allá de la cuestión legal, que es trascendente y importante. ¿Qué te parece? La idea es ver de qué manera en un país pobre uno obtiene los recursos suficientes para que los hospitales o la UBA pueda seguir funcionando, pero me parece que hay un error de concepto de lo que significa atender a la gente extranjera, porque en realidad al tener documento argentino, ese claro. número de personas es muy insignificante. No ayuda, no colabora en nada. Claro, yo esto lo veo más aplicable a las provincias de frontera, pero bueno, es mi mirada, ¿sí? Marce, querido, ¿sí? El cuello perfecto, la columna 10 puntos. Abrazo enorme, Marce, querido, abrazo enorme. ¿Sí? Director del Hospital de Clínicos, sí, el doctor Marcelo Melo, traumatólogo de los muy buenos. Voy a hablar con Federico Mangione, que es ministro de Salud de Salta, provincia, una de las provincias pioneras junto con Jujuy. Para mí esto es bien distinto, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, con las provincias como Salta y Jujuy, Misiones podría hacer lo mismo, que le cobran sí a los extranjeros. Federico, ¿cómo te va? Gustavo saludarte, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver, ¿ustedes le cobran a los extranjeros? ¿Cómo es el mecanismo? A nosotros implementamos una ley, se cobra por ventanilla, en donde se utiliza, perdón, ¿hola? Sí, ahí te veo perfecto. Problema técnico porque estoy yéndome de viaje, perdón, les pido disculpas. No pasa nada. Nosotros cobramos valores IPS, IPS es la obra social provincial. ¿Sí? Tuvimos muy buen resultado. Recién escuchaba atentamente al doctor Melo. Doctor que estaba hablando. ¿Sí? La salud pública, por ejemplo, con salud pública, alguien la tiene que pagar. ¿Sí? Está bien, pero a ver, para Federico. Estoy de acuerdo contigo. No, así es muy difícil. A ver, llámelo por teléfono, chicos, si no parece que... Queda muy precario, sí, no acorde a la exigencia que tiene nuestra audiencia. Llamémoslo por teléfono, muy interesante hablar con Federico Mangione, que es el ministro de Salud. Si no tenemos la imagen, no pasa nada. ¿Cómo evalúan si lo atienden o no? Porque me lo decía, con buen criterio,
Si una persona con documento argentino, yo no puedo no atenderlo. Y la inmensa mayoría de los extranjeros que van a clínicas tienen documento argentino. Lo veo muy raro una persona. Es interesante lo que planteabas vos del país limítrofe, ¿no? Claro, por eso porque Salta es diferente que me parece la ciudad que de Buenos Aires. Lo que hace el gobierno es decirle a las provincias, quieren cobrar, háganlo, que está todo bien. No pasa nada, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Salta ya lo hace. Mi pregunta para el doctor Mangione, cuando pueda recuperar la comunicación con él, es cómo hacen la diferenciación, si son extranjeros residentes o no. En muchas de estas provincias... Salta lo hicieron porque se venían de Bolivia a atenderse a Salta con documento boliviano. No tenían nada. Acá vos podés mostrar un documento argentino y te atienden, lo dijo el doctor en el clínico. Sí, y con documento extranjero prácticamente no se presenta nadie. Claro, dijo... Por eso, las ciudades que tienen problemas, me parece, con eso son, como dijiste vos, por ahí Mendoza, Salta, no sé si Misiones, tanto Mendoza, pero veo más la provincia del norte. Las del NOA, seguramente. Sí, la del NOA y NEA también, ¿no? INEA también, obviamente. Sobre todo noroeste y noreste. Sobre todo la del NOA y la Mesopotamia. Pero obviamente que lo que vos estás planteando acá es que hay un cambio ideológico también. Sí, ¿no? Claro, sin duda. Esto forma parte de un cambio ideológico. Muchas veces diferentes personas del gobierno marcaron de que los extranjeros paguen. Mira, el doctor Melo, calculo, que debe venir de una formación del radicalismo, se me ocurre, ¿no? Sí. Por la Universidad de Buenos Aires está prácticamente manejada por el sector del radicalismo y sobre todo la Facultad de Medicina. Sí, me imagino que debe tener una formación radical. Fue bueno lo que explicó el doctor Y vos fíjate, ¿no?, lo que dice Melo. Bueno, pero el extranjero que se forma y se va, que pague. Claro. Lo dijo de otra manera, ¿no? Que pague. Pero es como el futbolista, te diría yo. ¿Quién es el dueño del pase? Claro, exactamente. Entonces, si se va, y bueno... Me parece que es un tema hasta de sentido común, lo que plantea Melo. Es de sentido común y en este punto me parece que el gobierno va en esa misma dirección. Si viene una persona solamente a estudiar, se forma y se va, si se queda trabajando y esa persona va al servicio de pediatría de Tartagal, bueno, ¿no? Estaría devolviendo la formación al Estado que le dio. Si no, a mí me parece que pasamos por cándidos. Ahí recuperé la comunicación con el doctor Mangione, que es el ministro de Salud de Salta. Doctor, un gusto hablar con usted. Bueno, ¿cómo identifican ustedes si esa persona es extranjera o no? Porque va con un documento, por ejemplo, boliviano. Sí. A ver, el extranjero con el documento nacional y que paga impuestos, ¿sí?, y que tiene residencia en Salta, no paga. Perfecto, clarísimo. Es un salteño. Primero, que hay que aclarar. Segundo, perfecto, nosotros tenemos un sistema de historia clínica digital único en toda la provincia, que hace poco con este gobierno lo realizamos. Y tenemos un banco de datos muy actualizado, entonces sabemos dónde es, si trabaja o no trabaja, si paga impuestos o no paga impuestos. El que paga impuestos en Salta no paga. El que no paga sí tiene que pagar las consultas y todo eso. Nosotros lo comprobamos. Espere, doctor, un minuto, que esto es súper interesante. Viene un extranjero residente en Salta, pero no paga impuestos. Sí, figura que no pagó ningún impuesto. ¿No lo atienden? Sí. No lo atendemos, ¿no? Porque no está, porque a veces en el límite se cruzan por una avenida, es muy simple. Claro. O sea, tenemos que conocer el interior profundo. Perfecto lo que dice, doctor, perfecto. Se cruzan de calle y van y compran una heladera o compran ruedas. Claro, ¿es así? Perfecto. Entonces nosotros tenemos que tiene la doble nacionalidad, pero nosotros sabemos si están pagando impuestos o no pagan impuestos, es una cuestión lógica. Sí, Diga. Lo que quiero decir que teniendo una historia clínica digital, donde nosotros hemos estado en un momento crítico, una situación bastante complicada, donde teníamos que tener control de stock, teníamos que control de medicamentos, porque acá era fácil, acá venían, se los recetaba, se iban con medicamentos caros, pacientes oncológicos, te doy un ejemplo, ¿sí? Venían de la frontera y hoy por hoy un paciente oncológico de la frontera me significa 100 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Sí? No, repita eso. Repita eso. Escuchando, había pacientes que teníamos acá en Salta, tuvimos pacientes con un problema oncológico que vivía en Bolivia, pero se cruzó acá, se puso el domicilio acá y nosotros le estamos reconociendo más de 100 millones de pesos de tratamiento oncológico. ¿Sí? Le voy a dar números, porque esto es importante que usted sepa los números, porque con números es lo que uno tiene que entender. Los datos primero. Sí, señor. Los datos. Nosotros antes usted iba a nuestros hospitales de frontera y estaban llenos, abarrotados, pacientes internados en los pasillos. Hoy los invito a cualquiera que vayan y que tomen nota que los hospitales están vacíos, ¿sí? Que estamos con pacientes salteños
o residentes salteños. Un hospital, por ejemplo, en Tartagal... Te doy un ejemplo, Orán. Te doy Orán. Orán, claro, que es más había tour médicos donde venían, se hacían cirugía plástica y venían combis con pacientes para hacerse atender, ¿sí? Entonces, en Orán, nosotros nos ahorramos por mes 240 millones. Y te voy a dar comparativo para que sepan esto. Te estoy hablando del año 2024, ¿no? Es lo último que nosotros hemos rescatado. Son 3 presupuestos de un hospital que tengo en Santa Victoria Este, para que la gente se dé cuenta de dónde queda el límite con Paraguay. Sí. ¿Sí? Son 240 millones, son 3 presupuestos que tengo con ese pueblo, que es Santa Victoria Este, con el hospital que tengo. Así que imagínense si nosotros no tenemos una reinversión y el ahorro en plata de lo que estamos hablando. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos pacientes menos se atienden, por ejemplo, en el de Orán? El 90%. Claro, más que Cándido, discúlpeme, doctor, más que Cándido éramos pelotudos realmente, ¿no? Pero sin lugar a duda, yo te digo, yo fui médico de guardia mucho tiempo, ¿sí? Soy cirujano, sí, jefe de guardia, y era muy común que me manden pacientes de Bolivia, ¿sí? Sin avisar, sin preguntar, sin nada. Lo traían, lo dejaban y se iban, ¿sí? Ambulancias. Entonces nosotros tenemos que atender. Eso sí, una característica dentro de nuestra ley, que las urgencias se atiende, pero después la cobramos y vemos a quién se la cobramos, ¿no? Claro. Yo planteaba... Te voy a dar otro ejemplo, si me permite. Sí, por favor, súper enriquecedor hablar con usted. Hemos encontrado pacientes que son las mulitas que le dicen, ¿sí? Las mulitas. Las mulas que son las que cargan cartucho de droga en el estómago, ¿sí? Le dicen mula, ¿sí? Cayó porque se le reventó y lo tuvimos que operar de urgencia, ¿bien? Nos significó casi 15 millones de pesos en el hospital de Orán. Y se escapó, no nos pagó. Entonces, y esos ejemplos, te puedo dar miles de ejemplos. Entonces yo creo que si Nación toma una decisión de este tipo, obviamente no comparemos con el hospital de clínica. Claro, eso iba a decir, doctor. No hay que comparar el hospital perfecto, de clínica. Yo lo planteé, discúlpeme, doctor. Antes sí. de hablar con el doctor Melo, que es el director del clínica con usted, planteaba lo que me parece son dos cuestiones disímiles, ¿no? Son cuestiones completamente distintas. Sí, bueno, y lo decía, por ejemplo, el doctor, el titular de clínicas, ¿no? Bien distinta la situación en la frontera, ¿no? Pero yo te puedo dar ejemplo que en el hospital Garrahan reciben muchos chicos de Bolivia. A ver, cuéntenos. Sí, reciben muchos porque nosotros antes los derivamos, porque mandamos un centro de mayor complejidad y los derivamos de Bolivia. Ahora lo estamos frenando nosotros. También le estamos disminuyendo el gasto al Garrahan. O sea, antes llegaba un nene con un tema... Claro, porque nosotros lo atendíamos, consumían todos nuestros insumos acá y no podíamos manejar X patología, ¿sí? Entonces derivábamos al hospital Garrahan. Te estoy dando ejemplo yo como jefe de guardia, ¿sí? Sí. Entonces esos llegaban acá y obviamente que consumían el Garrahan. Y eso sí lo saben. A mí un poquito me molesta cuando escucho, es ínfimo el gasto, no significa. Para mí así sea un peso es importante. Sí, claro. ¿Por qué ese peso? Así sea un peso para mí es importante. Porque ese peso se le está sacando a otro niño que la está pasando mal en Gregorio Laferrere, en San Justo o en la Ciudad de La Plata. Sí, tal cual, estoy sacándole a los argentinos. Creo que es el concepto que tomó el gobernador cuando lo charlamos este tema. Porque además y tomó la valentía y dijo, saquemos una ley y vamos a empezar con esto. Porque la verdad es que hay que ser valiente con esto. Porque no hay una reciprocidad, además. No tengo reciprocidad. En Bolivia no hay reciprocidad. En Paraguay tampoco, ¿sí? Pero hago esta pregunta también que es importante que la gente entienda, ¿no es cierto? No es la misma calidad de la salud que brindamos en Argentina que en Paraguay o en Bolivia. No, acá es superior. No hay acá es totalmente superior. Entonces, ¿por qué yo voy a firmar una reciprocidad, excepto por urgencia que podríamos firmar? Y yo voy a firmar una reciprocidad para irme a hacer tratar en un lugar que tiene menor calidad, si lo tengo en la Argentina. Doctor, usted no tiene, a ver, por último, Federico Manchón es el ministro de Salud de Salta. Usted no tiene nada que ver con el gobierno federal, o sea, ustedes no son de Libertad Avanza, nada que ver. No, yo estuve ayer en Confesa, estoy en muchas cosas en desacuerdo, pero eso no quiere decir nada que venga. Claro. Porque la nación es una cosa y la provincia es otra. Y que la nación se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde, nosotros estamos. No, lo que quiero decir es que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Sí, yo creo que hay que utilizar un poquito el sentido común, tal cual como usted dice. Federico, un gustazo enorme hablar con ustedes. Gracias. Por favor, doctor Federico Manchón, ministro de Salud de Salta. Ya les cobran.